El conflicto de los siglos, capítulo 16, la Biblia y la Revolución Francesa. Un capítulo oscuro en la historia de la humanidad. Francia, tierra de cultura y refinamiento, se convirtió en el escenario donde la palabra de Dios enfrentó su más feroz oposición, mientras en otras naciones europeas, la reforma avanzaba con paso firme. En suelo francés, la luz del Evangelio luchaba por brillar en medio de densas tinieblas. La represión implacable del Estado y la Iglesia Católica sofocó los brotes de la verdad bíblica que intentaban florecer. Los valientes reformadores franceses, inspirados por las enseñanzas de Lutero y Calvino, se encontraron atrapados en una red de persecución y martirio. Sus voces, que clamaban por un retorno a la pureza del cristianismo primitivo, fueron silenciadas con crueldad. Pero el rechazo obstinado de la palabra divina no quedaría sin consecuencias. Como una semilla que germina en la oscuridad, los frutos amargos de esta rebelión contra Dios maduraron lentamente hasta estallar en la violenta Revolución Francesa. Este cataclismo social y político sacudió los cimientos mismos de la nación, sumergiendo a Francia en un abismo de caos y terror. En un giro irónico y trágico, la misma sociedad que había rechazado la autoridad de Dios se encontró ahora a merced de sus propias pasiones desenfrenadas. La guillotina, símbolo sangriento de la revolución, cegó miles de vidas en nombre de la libertad y la razón. Las calles de París, otrora testigos de la elegancia y el refinamiento, se convirtieron en ríos de sangre. El culmen de esta locura colectiva llegó con la abolición oficial de la religión. En un acto de desafío supremo se entronizó a la diosa razón en la catedral de Notre Dame, el ateísmo. Promovido desde las más altas esferas del gobierno, se convirtió en el nuevo credo nacional. Francia, que había cerrado sus oídos a la voz de Dios, se encontró ahora en un desierto espiritual, sediento de un sentido y propósito que la razón humana, por sí sola, no podía proporcionar. Pero este dramático desenlace no surgió de la nada. Durante siglos, la Iglesia Católica había sembrado las semillas de su propia destrucción. La opresión clerical, la ignorancia fomentada, la superstición elevada a dogma y la intolerancia feroz habían preparado el terreno para esta explosión de ira popular. El pueblo, mantenido en la oscuridad espiritual, privado del consuelo y la sabiduría de las Escrituras, estalló finalmente en una rebelión ciega contra todo lo que representaba autoridad y religión. La reforma, que podría haber sido un bálsamo para las heridas de la nación, fue ahogada en sangre. Los valientes hugonotes, portadores de la antorcha de la verdad bíblica, fueron perseguidos, masacrados o forzados al exilio. La Biblia, fuente de luz y libertad, fue proscrita y sus poseedores, condenados a muerte. Francia cerró así la puerta a su propia redención, eligiendo las tinieblas sobre la luz. El castigo por este rechazo deliberado de la verdad no se hizo esperar. La revolución, hija monstruosa de la apostasía nacional, devoró a sus propios hijos. El reinado del terror sumió a la nación en un torbellino de violencia sin precedentes. Hermano se levantó contra hermano vecino, la desconfianza y el miedo envenenaron el aire de las ciudades y aldeas. Decenas de miles perecieron, víctimas de la locura colectiva que se había apoderado de Francia. En medio de este caos, el vacío espiritual dejado por el rechazo a Dios se hizo dolorosamente evidente. La razón humana, elevada a la categoría de divinidad, demostró ser un ídolo impotente frente a las pasiones desatadas de la multitud. La libertad, despojada de su fundamento moral, se convirtió en libertinaje. La igualdad, divorciada de la dignidad inherente al ser humano como criatura de Dios, degeneró en una nivelación brutal que arrastró a todos al abismo. Es en este contexto de desolación y desesperanza que la palabra de Dios revela su verdadero valor. La Biblia, perseguida y despreciada, emerge como la única base segura para la libertad, el orden y la justicia. Sus principios eternos, cuando son abrazados y vividos, tienen el poder de transformar no solo los corazones individuales, sino sociedades enteras. La verdadera libertad, nos enseña la historia de Francia, no se logra destruyendo a Dios, sino aceptando sus principios de amor, justicia y misericordia. La Revolución Francesa, en su intento de crear un paraíso terrenal sin Dios, solo logró desencadenar un infierno de sufrimiento y muerte. En contraste, la Reforma, allí donde pudo florecer, trajo consigo progreso, educación y una renovación moral profunda. El mensaje que se desprende de este capítulo sombrío de la historia es una advertencia solemne para el mundo actual. Lo que ocurrió en Francia no es un evento aislado, sino un patrón que podría repetirse si los pueblos abandonan la palabra de Dios, aun cuando una nación rechaza la verdad divina. Se expone a fuerzas destructivas que ninguna institución humana puede contener. Hoy,
En un mundo que nuevamente coquetea con la idea de una sociedad sin Dios, la lección de Francia resuena con renovada urgencia. La Biblia, lejos de ser un libro obsoleto, contiene la sabiduría eterna necesaria para guiar a individuos y naciones. Sus principios de justicia, compasión y respeto por la dignidad humana son el fundamento sobre el cual se puede construir una sociedad verdaderamente libre y próspera. El desafío para cada generación es reconocer esta verdad y actuar en consecuencia. La historia de Francia nos muestra el costo terrible de rechazar la luz divina, pero también nos recuerda que siempre hay esperanza. Incluso en los momentos más oscuros, la palabra de Dios tiene el poder de iluminar el camino hacia la redención y la renovación. Que las naciones de hoy escuchen la voz de la historia y elijan sabiamente. La Biblia, lejos de ser una amenaza para el progreso humano, es la garantía de nuestra libertad y dignidad. En sus páginas encontramos no solo advertencias solemnes, sino también promesas de esperanza y restauración. Que nunca olvidemos la lección de Francia, y que siempre mantengamos nuestros corazones y mentes abiertos a la luz eterna de la verdad divina.